Más de 7.000 millones de pesos del presupuesto del próximo año serán destinados al área de salud. De acuerdo al MinSal, estos recursos serán destinados a la construcción de centros de atención primaria y hospitales. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el tesorero de Amplitud, Mario Villalobos, en el estudio. ¿Cómo está, Mario? Muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Dentista además, ¿no? Dentista. Oiga, vamos a hablar un poquito justamente del presupuesto. La cartera de salud será la cuarta con mayor variación, solo superada en crecimiento por el servicio electoral, minería y educación, y está entre las top 3 que reciben el financiamiento en el proyecto de presupuesto para el próximo año. ¿Cuál es la mirada de Amplitud con respecto a esto? Bueno, aquí hay varios aspectos que mirar. Es cierto que crece el presupuesto de salud en relación al año anterior, aproximadamente son un 4,8% aproximadamente. Sí. ¿Ya? Pero la preocupación más básica de nosotros en Amplitud es que cae la inversión en infraestructura en forma significativa, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero la verdad es que la inversión en infraestructura cae en relación al año anterior en un 29,3%, es casi un 30%. Y en cuanto a la promesa en general que tenía el gobierno, cae en un 47%. Eso es bastante entendible, la verdad, porque en infraestructura este gobierno desde un comienzo lo ha hecho muy mal. Ha sido incapaz de cumplir la promesa que tenía de la construcción de hospitales, no ha llegado ni a la mitad de lo que había prometido. Entonces, dicen que se van a entregar los 20 para 2018. Van a entregar 20 hospitales que ya están en construcción, ¿ya? Pero no van a entregar hospitales nuevos, eso es un hecho, ¿ya? Es bastante difícil entender por qué no fueron capaces de impulsar la creación de la construcción de nuevos hospitales, sabiendo el déficit de camas que hay en el país hoy día. A cambio el foco está al parecer en atención primaria, lo decía la presidenta en el discurso y se puede ver en los datos. Se espera construir o que la mayoría de los recursos vayan, por ejemplo, a CESFAM, a SAPU de alta resolución. ¿Es correcto eso? Y a SECOF. Claro. Sí, la ministra lo dice el otro día en su nota, muy contenta que la promesa del 132 lo van a cumplir. Pero dentro de eso son 100 SECOF. 100 centros de salud familiar, 100 centros comunitarios de salud familiar y 100 SAR, SAPU de alta resolución. Sí, pero resulta que eso no va a solucionar en lo más mínimo los problemas de salud que tenemos en el país, en nada, ¿ya? Los SECOF, la verdad es que construir SECOF es aspirina, ¿ya? Porque en realidad son casas adaptadas para recibir y atender pacientes, pero que no tienen ninguna capacidad de resolución. Esa es la verdad. Creo que construir SECOF es reconocer en el fondo que no son capaces de construir los hospitales y están dando al país una solución parche que no soluciona el problema que tenemos hoy día, que son de cama. Usted sabe lo que está pasando con las derivaciones en los hospitales, así que usted sabe los colapsos que hay en los servicios de urgencia. Los SAR tampoco van a hacer una solución. Amplitud, ¿qué prioridad le hubiese puesto a este presupuesto de salud? Para nosotros, Amplitud, lo que más nos preocupa, de verdad, es la infraestructura, ¿ya? Porque infraestructura, hospitales. En los hospitales. Ese es de verdad donde sabemos que tenemos el problema más complejo en este minuto, porque la infraestructura actual está muy atrasada, está obsoleta, no cumple con las normas que el mismo Estado se ha impuesto para exigir la calidad para la atención de los pacientes, esa es la verdad. Pero cuando se entreguen esos 20 hospitales que están en construcción, ¿no debería solucionarse al menos en parte esta demanda? Pero si el déficit es muy grande y lo que van a hacer, van a aumentar en 500 plazas las camas y en camas críticas, ¿cuánto aumentarán? 66. Para el déficit que tenemos hoy día, eso es insignificativo. O sea, hoy día se supone que la OCDE dice que debiese haber un promedio de 1.8 camas por cada 1.000 habitantes y aquí en Chile tenemos 2.2, o sea, realmente el déficit que tenemos es bastante alto. Y sobre el anuncio de los médicos, más de 1.000 médicos nuevos en el servicio, en el sistema de salud, ¿consideran que todos sabemos que hacen falta médicos, sobre todo especialistas, ¿consideran que se están haciendo los esfuerzos correctos, en la línea correcta? ¿Qué otras medidas tomaría Amplitud para poder meter personal al sistema? No, nosotros creemos en esa línea está en lo correcto, creo que se ha dado un gran impulso. A nosotros nos preocupa, lo hemos dicho muchas veces, a propósito quiero mandar un saludo a los tecnólogos médicos, tanto de Amplitud como de todo el país, que hoy día están en su día. ¿Ah, sí? Sí, hoy día es el día de los tecnólogos médicos, así que les mandamos un saludo y ojalá luego tengan más atribuciones para trabajar, porque también ellos podrían ayudar mucho en solucionar los déficits que hay en salud, en la atención de pacientes. Pero en el tema de los médicos, una cosa es que se formemos los profesionales, los especialistas que necesitamos, pero tenemos un grave problema que muchos de ellos después no vuelven al sistema. En el gobierno anterior se había obligado, mediante un cambio de las condiciones, a que ellos
les fuese muy caro no volver al servicio y pagar la beca que se les había dado. Y no sabemos hoy día qué está pasando con eso. El gobierno cambió el sistema, nunca lo han transparentado como es, y la probabilidad que todos esos médicos que se están formando con platas públicas vuelvan al sistema público a pagar esa deuda, nosotros sabemos que hoy día es más baja. Ahora, usted fue jefe de gabinete del subsecretario de Redes, ¿no? De Luis Castillo, mucha claro. honra, un gran subsecretario junto ahí al ministro Mañalich, que también hizo un gran trabajo. Claro, hay parte de responsabilidad compartida con el gobierno anterior sobre la situación actual, por ejemplo, de la falta de médicos, ¿no? Yo, en absoluto, yo creo que fue el gobierno anterior fue quien dio el impulso a la formación de nuevos especialistas. ¿Sí? No había política. El ministro Mañalich con el doctor Castillo se preocuparon de fijar una política en la formación de especialistas, y eso fue un hecho concreto, ¿ya? Y dejaron en formación una gran cantidad de profesionales, eso fue real. Y cambiaron, lo que le decía yo, la forma en que los médicos devolvían esta beca, porque muchos no volvían al servicio público y se iban al privado, porque obviamente al privado les pagaban más, les pagaban mejor. Hablemos de Clínica Ensenada. ¿Por qué usted cree que le entregaron la autorización sanitaria a esta clínica? Que, bueno, para contextualizar, es una clínica que ha recibido cerca de 500.000 de peticiones de cama desde el Servicio Público de Salud, desde FONASA, sin contar al menos con la resolución de calidad definitiva, y además le entregaron una resolución sanitaria a una clínica que está en un strip center, cerca de un mall. ¿Por qué cree usted que sucede esta situación? No lo sé. Yo creo que es la gran incógnita que tenemos hoy día. Yo creo que eso sería muy interesante preguntárselo al Ceremi. Yo creo que el Ceremi debería responder por qué autorizó una clínica que no cumple con los estándares mínimos para tener pacientes críticos, porque no estamos hablando de pacientes ambulatorios, no, es una clínica destinada a pacientes críticos, hospitalizados, que derivan de los hospitales más periféricos de Santiago, y está puesto en un segundo piso en un strip center, estos malls chiquititos, donde no tienen ni siquiera asegurada la entrada. Hay un punto súper importante. Porque es bastante complejo saber las condiciones que hicieron el examen, pero hay un punto en la autorización sanitaria que es clave, que cualquier persona que pase por ahí se puede dar cuenta que no lo está cumpliendo en la clínica. Y es que el punto 23 de la infraestructura dice que tiene que tener capacidad para un espacio amplio para el trabajo de bomberos. Solamente bomberos. No estamos hablando ni siquiera del traslado de los pacientes con ambulancia, que son todos en este caso son pacientes críticos, por lo tanto, van todos en ambulancia. Y tiene que tener un recinto donde se pueden evacuar los pacientes en caso de incendio. Y si usted se fija en el estacionamiento de la clínica, está llena de autos, hasta una cafetería ahí abajo. Está llena de autos, es un estacionamiento del mall. O sea, si tenemos una emergencia, no podrían trabajar los bomberos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y hay otro punto que te llama muchísimo la atención, y lo dijo en una entrevista el administrador de la clínica, el señor Bustos, que una de las razones por las cuales habían rechazado la autorización sanitaria es porque no tienen servicio de esterilización. Y su gran excusa fue que ellos utilizaban implementos desechables. Y nosotros en la Comisión de Salud conversamos mucho este tema y no logramos explicarnos cómo un centro de salud, sea una clínica dental, le exigen equipos de esterilización, como a un centro de salud que presta atención a pacientes críticos no tiene servicio de esterilización. Esa es una cosa que yo no logro explicarme, es bastante ilógico. Pero hay otra cosa, Nicolás, que es súper delicada y súper extraña, y creo que la Contraloría debería investigarlo. La autorización sanitaria se pidió en mayo del 2014, porque esto no empieza el 2015, como ha dicho la directora de FONASA, ¿ya? Esto empieza el 2014. Cuando se forma la clínica, piden la autorización sanitaria, se la rechazan, y la clínica la da la autorización definitiva 7 días antes de firmar un contrato por 1.700 millones de pesos. 7 días antes. Es decir, FONASA cotizó los servicios de esta clínica cuando esta clínica aún no contaba con los papeles que la ley le exige para poder postular a un contrato con Cortito, porque se nos va acabando el tiempo. Sí. Don Mario, ¿cuáles van a ser las acciones activas en el Parlamento de Amplitud por este tema? ¿Van a ser parte de las comisiones investigadoras? ¿Van a pedir algún tipo de acusación en contra del ministro? Cuéntenos. Nosotros mañana vamos a conversar en mesa directiva. Nosotros pensamos que nuestros diputados debiesen apoyar la acusación si esto prospera, ¿ya? Pero yo creo que lo más importante aquí sería una acción de la Contraloría General de la República y la Superintendencia, que tiene la obligación de velar por los derechos de los pacientes y que no ha cumplido su deber, que es vigilar que en esa clínica los pacientes estén bien resguardados.
También cortito, se vienen las elecciones municipales, usted es parte de la mesa directiva. Deme 3 comunas donde ustedes creen que tienen altas posibilidades de sacar candidatos. Tierra Amarilla, Nogales, Salamanca. Mario Villalobos, entonces tesorero y miembro de la mesa directiva de Amplitud, nos acompañó acá en CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado.